Un saludo cordial a los oyentes del programa Controversia que nos escuchan en el país y en el exterior a través de Radio Quito Platinum FM, su red de emisoras, y también la página web del comercio www.elcomercio.com. Hoy, amables oyentes, queremos tocar un tema en coyuntura importante desde el punto de vista de incentivo, al menos ese ha sido el espíritu del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones. Esta semana el presidente Correa impuso una objeción parcial a la que queremos referirnos también, con dos invitados especiales, la señora ministra de Coordinación de la Producción, Natalie Celi, y el economista Abelardo Pachano. Lo haremos luego de la siguiente pausa. La bienvenida a la señora ministra Natalie Celi y al economista Abelardo Pachano. Queremos despejar inquietudes respecto de una herramienta legal que acaba de aprobarse en el país, el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, y que el Ejecutivo, en base a lo aprobado sin mayores cambios en la Asamblea Nacional, el presidente también impuso una objeción parcial sobre algunos puntos de forma más que de fondo. Por ejemplo, la objeción al artículo 45, que se refiere a las palabras laborales y ambientales, en otro incluso asunto sintaxis, al decir aplicar la aplicación de tarifas, y se propone aplicar las tarifas arancelarias externas comunes de conformidad con los tratados de integración económica. Pero el tema va mucho más allá sobre el objetivo que precisamente en la exposición de motivos señalara el gobierno: transformar la matriz productiva, democratizar el acceso de factores de la producción y, en definitiva, generar confianza y credibilidad en el sector productivo, motor importante de un país. Y entre las observaciones que se ha hecho, muchas de ellas en el tema tributario, en el tema de discrecionalidad, al hacer perder consistencia a la institucionalidad en el Ecuador. Señora ministra, bienvenida, muy buen día. Buenos días, Miguel, buenos días. ¿Cómo quedó Abelardo? finalmente el código que se ha venido promocionando tanto tiempo? Perfecto, bueno, me gustaría hacer unas precisiones en relación a cuáles son los objetivos principales del Código de la Producción. Creo que uno de los principales objetivos es dejar claro cuál es el modelo de desarrollo que este gobierno impulsa. Creo que ha existido mucha desconfianza en relación a cuál es ese modelo, cuál es el rol del Estado en la economía, cuál es la participación del accionar público, de las empresas públicas, compiten o estas no con el sector privado. Y yo creo que lo fundamental es dejar claro ese rol del Estado, que reconoce las actividades productivas privadas indistinto de las formas de organización de las mismas, y también que centra ese rol del Estado en un rol de fomento, en un rol de desarrollo y no de directa competencia. Se reserva su accionar para los sectores estratégicos del Estado, y obviamente también las funciones de regulación y de control. Los agentes deben competir en igualdad de condiciones, pues, y se debe sancionar con mucha fuerza el abuso de las posiciones monopólicas y oligopólicas. Entonces yo creo que deja muy claro cuál es ese rol del Estado, cuál es el modelo de desarrollo. Creo que el modelo de desarrollo que quiere impulsar el gobierno del presidente Correa es distinto a otros modelos de la región. Sin lugar a duda existen temas comunes en relación al interés por tener una sociedad más igualitaria, más justa, más equitativa, con menor pobreza, con igual de oportunidades efectivas para todos, pero creo que distingue un modelo único, como así también el presidente Correa lo expresó ayer en la inauguración del Business Forum Internacional organizado por la Asociación Internacional de Industriales, donde dejó muy claro que el trabajo conjunto público-privado, y más que la cooperación, el título del foro era la complementariedad pública y privada, es fundamental para el desarrollo productivo. El tema de los incentivos es importante. Creo que es necesario tener incentivos para dinamizar las actividades productivas, pero no necesariamente es lo más importante del Código de la Producción. Ahora, los incentivos han sido observados en uno de los programas del economista Wilson Ruales. Decía que para unos sectores sí, en el caso de los extranjeros, en el caso yo nacionales no. Quiero explicar esto porque no hay ningún grado de discrecionalidad. Los incentivos generales son de aplicación inmediata. El hacedor de las políticas públicas no tiene que hacer absolutamente nada. Al día siguiente que se reduce el 1% de impuesto a la renta, pues todas las empresas tienen la exención tributaria. Luego tenemos una serie de incentivos que son de carácter sectorial. Y yo creo que ahí es donde está el debate
nuevamente el debate de quienes creen que el mercado es perfecto y el Estado no tiene que intervenir con incentivos que distorsionen los precios relativos, y quienes creemos que los mercados son imperfectos y el Estado podría usar estos instrumentos de manera efectiva, como lo hicieron, por ejemplo, en la experiencia de los tigres asiáticos. Hay incentivos sectoriales donde no hay discrecionalidad. Los sectores están establecidos en la ley y el presidente por decreto podría establecer otros sectores adicionales para la sustitución estratégica de importaciones o para el fomento de exportaciones. No hay ninguna discrecionalidad del hacedor de políticas públicas. Usted viene y pone una planta de fabricar alimentos procesados para la exportación, ya está, el RUC lo dice, nadie en el Ministerio de la Producción va a decir, es que este empresario me cae bien, este empresario me cae mal, entonces a este sí le doy, al otro no. Niego categóricamente aquello, no existe ninguna discrecionalidad. Creo que se debe minimizar, si no minimizar la discrecionalidad en el accionar de los hacedores de políticas públicas. Cuando uno está legisla para el futuro. Lo único que quedó para el reglamento realmente son los temas de procedimiento, y lo que también hemos dicho, esto no es una carta, una carta en blanco al empresario. Si por ejemplo un empresario se le retira un permiso ambiental, si por ejemplo a un empresario se le descubre que no está pagándole los salarios mínimos a sus trabajadores, o si por ejemplo un empresario no ha pagado el seguro social, la afiliación de sus trabajadores, obviamente en el reglamento se determinará cuáles son los temas de proceso, porque esos incentivos pueden ser retirados. Es decir, no es una carta en blanco. Actualmente hay incentivos en las leyes, pero usted puede no cumplir con las leyes ecuatorianas, igual seguir recibiendo el incentivo, como por ejemplo de rebaja de 10 puntos en la tasa de impuesto a la renta si usted reinvierte la utilidad en activos productivos. Entonces yo creo que ese es el único tema que quedará para reglamento, y será un tema de procedimiento y de debido proceso, justamente si se dan las causales, que sería básicamente el no cumplir con las leyes laborales, el no cumplir con las leyes ambientales o el no cumplir con las propias leyes tributarias existentes en el país. Ministra Celi, ¿y la creación de comisiones con facultades ejecutivas, eso no entra en eso? A ver, perdón, el Estado, el gobierno, el presidente de la República tiene la facultad constitucional de organizar su equipo como bien lo tenga, y creo que además es un tema de consideración para quien venga a gobernar en los siguientes años. Usted no puede dejar un esquema institucional consagrado y dejar un esquema inflexible, una camisa de fuerza para el siguiente gobierno. Este gobierno, por ejemplo, ya ha creado los consejos de políticas públicas, el Consejo de Desarrollo Social, el Consejo de la Producción, los ministerios coordinadores presidimos esos consejos de políticas públicas. Ya existen, no necesitamos una ley para aquello, el presidente lo puede hacer por decreto. Fíjese usted mañana que venga un presidente que quiera reducir al mínimo los ministerios, cierre todos los ministerios coordinadores, tendría que cambiar la ley. Yo creo que así como hay un presidente de una empresa que maneja su empresa y tiene la flexibilidad para dibujar el organigrama como a bien tuviere para producir esos bienes más y mejor, yo creo que también el presidente de la República, y así lo dice la Constitución, tiene la facultad de organizar el Ejecutivo como a bien tuviese en consideración. Bienvenido al economista Abelardo Pachano. Las primeras observaciones respecto de este Código de la Producción. Muy buen día. Buen día, Miguel y Natalie, buenos días. Yo tengo una percepción distinta del tema del Código de la Producción. Lo he escrito, lo he manifestado en distintos programas y parto de una realidad. Para poder promover actividades económicas, nosotros necesitamos crear certeza en una sociedad. Y la certeza solo se la consigue cuando confluyen varios elementos, varios factores a lo largo del tiempo. Uno, estabilidad política. Y la verdad es que el Ecuador ha estado durante estos últimos 4 años, el gobierno está cumpliendo su 4º año de ejercicio, ha estado sometido a un estrés político realmente intenso, desde la propia modificación de la Constitución. Todo el proceso de elaboración de ella y luego la expedición de un conjunto de normas que van tratando de poner en práctica esos numerosos derechos que están involucrados dentro de esta nueva forma de concebir la Constitución y la organización de una sociedad. Y ahí obviamente sí tenemos puntos álgidos de discrepancia internos
que colocan a la sociedad y le colocan al país en una situación muy difícil como para poder apreciar que hay un horizonte que genere confianza, que genere certeza, que genere seguridad. Hay leyes que están todavía en trámite que no se les ha podido concretar. ¿Cuáles, por ejemplo? Y que la ley de aguas, la ley de tierras, la ley de comunicaciones. Yo creo que ahí tenemos 3 ejemplos que afectan indiscutiblemente el comportamiento de las actividades económicas, porque uno tiene que reconocer que el gran conductor de las actividades nacionales es la política. Si uno tiene buena política, uno puede cosechar buenos resultados. Si uno no tiene buena política, es difícil cosechar buenos resultados. Entonces, el primer gran elemento con el que enfrenta el Código de la Producción es que el ambiente político es un ambiente pleno o por lo menos muy invadido de incertidumbres o de debates que tienen que ver con la propia realidad nacional, con estructura, con los temas básicos que configuran la realidad del país. El segundo elemento es que tiene que haber certeza económica, y para certeza económica el país tiene que dar una seguridad de que las normas que se aplican o que se ponen en vigencia se las va a sostener en el tiempo. Y en el campo económico, por ejemplo, hemos tenido 4 reformas tributarias. Inclusive en el Código de la Producción hay una quinta reforma tributaria. Uno puede decir, en ciertos casos hay una justificación de las reformas tributarias, y uno podría encontrar explicaciones a las reformas. Pero el hecho es de que esa perseverancia en modificar las reglas y todo altere la conducta de los agentes económicos. Los inversionistas sienten que las cosas están cambiando. El tema de la certeza y la tranquilidad económica juega también en el campo del Código de la Producción con esta posición pública del gobierno de denunciar los tratados bilaterales de protección a la inversión. Entonces uno dice, por el un lado, estamos tratando de promover producción, y por el otro lado, estamos desconociendo la existencia de mecanismos a través de los cuales el Estado asegura al inversionista una fórmula de tratamiento y de solución de las controversias. A mí puede ser que no me gusten los arbitrajes, ¿sí? Pero me tengo que someter a los arbitrajes o a algún tipo de legislación en donde las dos partes tengamos poca influencia, en donde los jueces puedan actuar con algún grado de independencia. Y uno encuentra aquí una contradicción muy grande. Mientras el Estado está denunciando los tratados bilaterales de inversión y está promoviendo el Código de la Producción, el Estado sí acepta la solución de controversias para los contratos de deuda. Entonces uno dice, bueno, ¿cuál es la fórmula de desarrollo que estamos tratando de aplicar? Estamos tratando de aplicar una fórmula de desarrollo que incentive el endeudamiento, porque claro, cuando un acreedor encuentra que el Estado ecuatoriano se somete a cortes en Beijing, por ejemplo, el caso del contrato de deuda china, se puede uno someter a las cortes de Beijing o a las cortes o la Corte de Londres. En el caso de la inversión extranjera, uno dice, ahí, a pesar de que en el Código de la Producción se habla de arbitraje internacional, la verdad es que la denuncia de los tratados bilaterales sí le pone una interdicción al verdadero ambiente económico de promoción de la inversión. Entonces, el tema tributario, el tema del tratamiento de la inversión, el tema laboral, el tema de la remuneración. ¿Quién puede estar en desacuerdo en una política de aumentar las remuneraciones en el Ecuador? Nadie puede decir, oye, yo no apoyo los aumentos en las remuneraciones, en los salarios. No, el Ecuador, mientras mejor pueda pagar a sus trabajadores y más equidad tenga, va a ser un país mucho más viable y va a ser un país más tranquilo, en donde podamos recuperar la paz, que la hemos perdido, y tema que lo estamos debatiendo en estos días en el Ecuador. Pero el introducir un factor como el cálculo del salario digno, en donde
los elementos que van a determinar el salario digno están fuera del control de la empresa y de la actividad económica, sí es un factor que difícilmente le va a dar beneficios a los objetivos que el gobierno quiere con el Código de la Producción. Yo entiendo lo que buscan con el Código de la Producción, pero un empresario, un inversionista, alguien que hace economía, sabe que puede tener éxito si las variables con las que trabaja las puede controlar, tiene algún grado de control. Pero en el caso del salario digno, ¿cuáles van a ser los elementos que determinan el salario digno? Uno, el factor de ingreso de la familia, que hoy día es 1.6, y el valor de la canasta básica familiar. Si varía cualquiera de ellos, va a variar el salario digno y obviamente va a afectar la capacidad de pago de las empresas, sin que esas empresas hayan hecho nada para poder enfrentar una situación. Y eso se reflejará con el censo último. Se puede reflejar con eso. Se puede reflejar con el censo, se puede reflejar con encuestas. El propio INEC puede modificar el valor de la canasta básica y lo va modificando, puede modificar la composición de la canasta básica. Entonces, yo le escucho a Natalie que dice la discrecionalidad no está como elemento central y comprendo, está vendiendo la idea de darle mayor certeza porque la responsabilidad que tiene es una responsabilidad en el campo del desarrollo, de la inversión y todo. Pero claro, tiene un ambiente alrededor que es extremadamente complejo y si mañana el INEC cambia la canasta, simplemente porque cambia la canasta, cambia el valor del salario digno y altera las relaciones económicas de las empresas, entonces yo digo, aquí tenemos en tema tributario, tenemos en el tema de la inversión, en el tema del salario, factores que van en una línea contraria de lo que busca el propio Código de la Producción. No me refiero al tema del COMEX y el manejo del comercio exterior o todo lo que puede ser protección a la producción y todo, que es otro tema. Pero en general, mientras el Ecuador no se tranquilice, mientras el Ecuador no acepte, igual que lo está haciendo estos días, un esfuerzo enorme por consensuar entre todos el tratamiento de la violencia, y no nos sentemos entre todas las partes a encontrar cuáles son las bases fundamentales para la construcción de una política económica de largo plazo, difícilmente vamos a cosechar resultados. Son 4 años de gestión del gobierno y el desempleo sigue ahí. Con la nueva fórmula, con la fórmula desarrollada en este periodo. En junio del año 2007 el desempleo era el 7%, hoy día es el 7.4%. Y la población económicamente activa que se calcula en el censo, en el INEC, no se ha modificado. Entonces tenemos un problema estructural. Hay un problema que en algo explica las grandes tensiones sociales que tenemos y que yo creo que también va en la línea de ser una de las causantes de la creación de este Código de la Producción. Porque si nosotros no generamos oportunidades de empleo en el Ecuador, simplemente lo que vamos a generar es oportunidades de violencia. Y en ese sentido, las diferencias que nosotros podemos tener sobre la concepción de política económica acá en el Código de la Producción se pueden minimizar si abrimos espacios de diálogo y podemos encontrar consensos. Porque este Código de la Producción, le acabo de escuchar yo a Natalie, dice, no, los incentivos no son la parte vital, fundamental del código. Y yo coincido, los incentivos no van a caminar en la dirección de promover producción. Porque algunos inclusive yo creo que tienen contradicciones internas y de eso podríamos hablar más adelante. Pero en el fondo me da la impresión que el esfuerzo que está haciendo el Ministerio de Coordinación Económica es tratar de arreglar en algo ese ambiente alterado que tenemos en el Ecuador, en donde las cosas nos cambian todos los días, las modifican, alteran o toman decisiones. La semana pasada la Asamblea dio paso a la denuncia del Tratado de Protección de Inversiones con los Estados Unidos. Entonces uno dice... perdona que te interrumpa, yo ya creo que me va a tocar el tema de refutar, pero creo que ese tema es importante de aclarar. Es el Tribunal Constitucional, el presidente no se ha enviado todavía a la Asamblea. Es el Tribunal, tienes toda la razón. Es el Tribunal, porque está procesando un pedido del Ejecutivo. Entonces uno dice, oye, si uno quiere modificar los tratados de protección, veamos en qué les modificamos, pero no denunciarlos. Denunciarlos es acabar con toda la relación. Cierto es
que hay un periodo todavía de transición, de vigencia, que protege a los inversionistas anteriores. Hoy, inclusive, hasta que no concluye el proceso, están protegidos los que sigan. Pero esto puede generar desconfianza. Pero le pone un interrogante grande. La embajadora de Inglaterra lo ha expresado públicamente, el embajador de Canadá lo ha dicho, la embajadora de los Estados Unidos lo ha dicho aquí. Nos están diciendo, vean, ustedes quieren tener inversión y unas buenas relaciones, mantengamos unas reglas claras entre nosotros. Mantengamos reglas claras. Si nosotros le quitamos el tratado de protección al que negociamos durante muchísimos años y no nos gustan algunas cláusulas, discutamos las cláusulas que no nos gustan. Pero la verdad es que entre decirle que al inversionista va a estar protegido en cortes ecuatorianas o está protegido por un sistema multilateral, sí hay una diferencia bastante grande. Señora ministra Celia, a ver si desglosamos las observaciones que ha hecho el economista Pachano. Quisiera empezar por el tema de estos últimos, los tratados bilaterales, y quisiera añadir incluso opiniones de la Federación de Cámaras Binacionales, en donde también expresó que este no es un muy buen ambiente que genere, por un lado, certezas, confianza y por otro, seguridad. ¿Por qué no se fue por la línea de revisar esos tratados y no echar abajo sobre la base de la Corte Constitucional? En ánimos de la mejor conceptualización de las ideas, te pido empezar con la argumentación de Abelardo, porque me permite desarrollar de mejor manera que ir a un tema específico de la argumentación. La argumentación central de Abelardo ha sido no tenemos seguridad. Ha habido una serie de cambios, el ambiente es adverso, entonces el Código de la Producción es una buena intención en un mar de desasosiego, es lo que puedo entender de lo que acabas de decir. Entonces yo creo que aquí el tema es seguridad o cambio para qué. Y yo creo que el presidente Correa en recientes declaraciones a Bloomberg explicó que pasamos por una fase de destrucción creativa. E inclusive se refirió a Schumpeter, pues un famoso economista que hablaba de estos estadios que se requieren en la sociedad. Y yo creo que hemos pasado de 3 años donde indudablemente Abelardo tiene mucha razón. Se han realizado muchísimos cambios, pero yo creo que de eso se trató la propuesta del presidente Correa a la Nación, primero cuando se candidatizó. Él le propuso a la Nación hacer un cambio de ruptura, un cambio del modelo prevalente, y esto se tradujo en las urnas en una aceptación de la población de su propuesta. Entonces, no necesariamente la seguridad es buena. ¿Seguridad para qué? ¿Cambio para qué? Y yo creo que el cambio que este gobierno ha promovido, si bien ha sido en los primeros años difícil, porque se han realizado una multitud de cambios en una serie de aspectos, empezando por la Constitución, como bien lo dijo Abelardo, creo que es positivo. Eso no quiere decir que no hayamos cometido errores. Hubiera sido preferible tener una sola reforma tributaria y no 3, en eso concuerdo, pero cuando se maneja una infinidad de temas y se está realizando una infinidad de cambios, pues yo creo que es importante también ver las limitaciones con las que se pueden llevar estos a la práctica. Es indudable que tenemos una nueva constitución, es una constitución que además fue votada mayoritariamente por los ecuatorianos, es nuestra constitución ahora, y pues si hay problemas en esa constitución, hay los mecanismos de irlos resolviendo, como reformas a esa propia constitución. Hay un modelo que creo que se ha ido decantando y aclarando en el tiempo, y esto es muy importante, y como lo dije inicialmente, esto es una de las grandes. Entonces, es indudable que estamos en una época de cambios, es indudable. Yo creo que estamos ahora en un segundo momento donde esos cambios se han decantado, donde los cambios más relevantes se han establecido, donde está muy claro cuál es el modelo que este gobierno persigue. Yo creo que es un modelo distinto, único en América Latina, un gobierno donde se reconoce la importancia de un actor privado, del sector privado, un sector privado, no cualquier sector privado, un sector privado responsable, que cumple con sus 4 éticas empresariales, que arrima el hombro, que coopera, que es complementaria a la actividad pública. Y yo quisiera hacer una analogía muy simple, ¿no? Ahora que estamos de moda con los carros híbridos. Es como que usted tenga una economía con un carro híbrido. Cuando deja de funcionar un motor, el otro se enciende, digamos, ¿no? Esa es la lógica de un carro híbrido. Entonces, cuando en la economía el motor principal, que es el sector privado, no funciona, pues el Estado de manera contracíclica entra a funcionar y se complementan. Entonces yo creo que es un tema de complementariedad para ir hacia una sociedad obviamente con una mejor distribución de la riqueza, una sociedad muchísimo más equitativa. Entonces yo creo que sí, estuvimos en una época de cambio, no ha sido fácil arreglar la casa, han sido innumerables frentes, ha existido una tensión inicial que yo creo totalmente superada con el sector privado,
no ha sido fácil, pues usted no elimina los abusos de la tercerización y la intermediación. Y cuando ha habido abusos, probablemente la respuesta se va gira con péndulo, con una fuerza enorme hacia el otro lado, y probablemente demasiado hacia el otro lado, ¿verdad? Al volver a esa posibilidad, ministra, ¿no fue un error el mandato 8 que se hizo en la Asamblea? No fue un mandato. Yo creo que se pudo haber hecho de mejor manera. Yo creo que nos fuimos con demasiada fuerza hacia el otro lado y por eso el Código trata de corregir ese tema. El propio presidente de la República lo explicó ayer. El contrato por horas, como fue, muchas veces se sataniza la figura cuando lo que se hizo es una errónea implementación. Claro, eso es lo que se advirtió en su tiempo, ¿no? El salario, o sea, el mecanismo no era malo, la aplicación en algunos casos fue malo. Un abuso permanente del mecanismo. Había que sancionar eso. Una reacción extrema. Bueno, pero creo que lo hemos hecho bien. Se ha puesto la casa en orden, la afiliación al Seguro Social se ha duplicado. En este país ya no es políticamente correcto no afiliar a sus empleados al seguro, no es políticamente correcto no pagar los impuestos. Yo creo que se está creando una cultura ética en relación a estos dos temas. Incluso estamos bajos todavía, 1.750.000 frente a 4,5 millones de la población económicamente activa. Se ha duplicado. Este es el gobierno que ha duplicado la afiliación al Seguro Social y lo digo con mucho orgullo, porque uno tiene que ser empresario cumpliendo con todas las leyes, si no, no es un buen empresario. Entonces, en el tema del arbitraje al que se refiere, siempre hay opciones de cómo resolver un problema. El presidente decidió hace más de un año y medio ir por una vía muy dura de denunciar los tratados de inversión. Nosotros lo que estamos haciendo en el Código de la Producción es brindando un mecanismo donde se permite el arbitraje de común acuerdo de las partes. Y quisiera decir que no hay ninguna inconsistencia en que podamos tener contratos de deuda porque la Constitución nos lo permite. El artículo 400, aquí lo tenía. El artículo 422 no nos permite celebrar tratados internacionales en los que el Estado ecuatoriano se da jurisdicción soberana a instancias. El último artículo dice, en el caso de controversias relacionadas con la deuda externa, el Estado ecuatoriano promoverá soluciones arbitrarias en función del origen de la deuda y con sujeción a los principios de transparencia, equidad y justicia internacional. Eso es lo que nos permite hacer lo que hemos hecho hasta el día de hoy. Entonces, lo que le quiero decir es que todos somos actores económicos y podemos tener diferentes percepciones de las cosas. Abelardo dice, bien, ministra, usted está haciendo un intento, pero esto es un puntito en un mar de inseguridad, en un mar de caos político. Yo creo que hay otros actores económicos que piensan distinto, como lo demuestra en el portafolio de $5,000 millones de inversiones que hemos tenido ya memorandos de entendimiento, inclusive antes de presentar el Código de la Producción, de que están interesados en invertir en el país. Y no hablo solo en sectores como la minería, donde pues obviamente existe una gran multitud de oportunidades. Hablo del sector de manufacturas, hablo del sector de biocombustibles de primera y de segunda generación, hablo de empresas americanas, hablo de empresas canadienses, hablo de empresas francesas, empresas españolas. Es decir, aparentemente en el mundo no nos ven como miramos nosotros, lo que es bastante curioso, porque no es que el Ministerio ha desatado una campaña de promoción. Bueno, he estado viajando afuera a tratar de motivar a la gente a invertir en el país, pero yo me imagino que las multinacionales o empresas grandes no toman decisiones de un día al otro, deben haber venido siguiendo lo que ha hecho Ecuador, y Ecuador, ahí discrepo totalmente con Abelardo, hemos tenido años en el sector no petrolero, años de enorme bonanza. El 2008 crecimos a tasas superiores del 8%. El crecimiento del sector del PIB no petrolero en estos últimos 3 años es de 4.2%. Y este año cerraremos a tasas superiores en el PIB no petrolero a 4.6%. En el tema de desempleo, este gobierno ha tenido, a excepción del año de crisis, que fue el 2009, las tasas de desempleo más bajas de los últimos 15 Pero entre años. lo que recibió y está este momento, seguimos con... No, tenemos tasas más baja de lo que recibimos en desempleo. 2007. Por supuesto 7. que sí, por supuesto que sí. ¿Nos cerramos 7.24? Nosotros mismos en el 2007 cerramos en la tasa más, en diciembre del 2008 cerramos en la tasa más baja que hemos tenido. En plena crisis creo que sería injusto comparar un año de crisis con no crisis, no sería metodológicamente apropiado. Veamos cómo cerramos este año. Yo le aseguro, estoy muy confiada por las cifras que estamos viendo, que cerraremos a tasas similares al 2008, que es el año de mejor performance en los últimos 10 años en temas de empleo. Entonces tampoco creo que es bueno crear esta sensación de desasosiego que hay, porque no existe un buen crecimiento del sector privado, no tenemos una crisis de desempleo. Ecuador es uno de los que mejores ha tenido un performance económico en la crisis. Justo ayer lo discutíamos en el ambiente de América Latina. México cayó 7, Chile cayó 3, Costa Rica cayó 3,
3. Claro, cuando usted cae, recuperarse al 2 o al 3 o al 4 es razonable. Entonces, yo creo que podemos estar mejor, Abelardo. Estoy de acuerdo contigo. Creo que podemos estar muchísimo mejor y creo que podemos una vez arreglar los temas en el sector petrolero, podríamos estar mejor, pero no estamos tampoco tan mal. Y yo creo que eso sí también es importante en términos de las expectativas económicas y en términos del sentimiento que nos podemos nosotros recrear entre nosotros mismos. Es muy importante tener eso en consideración. El último tema que tocó a Abelardo y que es controversial es el tema del salario digno. Sí, si me permite, antes de pasar con otras observaciones, por el señalamiento que hizo la ministra Celi respecto de la situación 2008-2009, esta semana salió el informe de CEPAL, en donde nos da cuenta, comparando 2008-2009, que si bien en 2008 bajó la pobreza, el 2009 subió. Claro, por supuesto, no es estadísticamente significativa, pero en una época de la crisis, subió. Pero no es estadísticamente significativo. Creo que los economistas, y aquí Abelardo también podrá explicar eso, para que una cifra sea estadísticamente significativa tiene que estar en un rango de las desviaciones externas de la misma. Yo creo que el hecho de, para nosotros la pobreza se mantuvo. Yo no estoy argumentando que en el año 2009 la pobreza cayó, por si acaso, Miguel. Estoy diciendo que la tasa de desempleo y la pobreza que tuvimos en el 2009 ante la magnitud de la crisis internacional, donde la pobreza cayó en 3 y 4 puntos en otros países y donde el PIB cayó en 3, 4, 5, 6 y 7 puntos en otros países, no estuvo mal, es razonable. No es deseable, obviamente no es deseable. A nosotros nos gustaría ver caer la pobreza estructural, que es en los niveles en que estamos. Pero pasó de 39 a 40.2 la pobreza, de acuerdo con CEPAL 2008-2009. Exacto. Bueno, hemos tenido una discusión interesante sobre pobreza, inclusive creo que usted va a presentar un programa muy interesante acerca de esas cifras y la ministra Sánchez las ha manejado bastante bien esa discusión en el país. Pero yo creo que el punto aquí es... Y mire, nosotros somos muy autocríticos y yo creo que el que está en la función pública no está para que nadie venga a todos los días a hacerle una palmadita y decirle qué bueno que está tu trabajo. Ese es tu trabajo. Pero creo que tenemos que también analizar las cosas y revelar los puntos de vista desde que se los miran, porque yo creo que también un problema que tenemos los ecuatorianos es que no nos unimos en las cosas positivas y todos estamos atrás de todas las cosas negativas y de la quinta pata. Y yo la prueba que tengo de eso es que desde el extranjero nos miran de manera distinta. Si no tuviéramos 30 empresas que quieren invertir $5,000 millones en el país, ese es mi contraargumento. Ahora, en el tema de salario digno, que creo que es un tema controversial y es un tema que sí está incluido como dentro de la propuesta del Código de la Producción. A ver, ¿qué es lo que la Constitución nos dice? La Constitución nos dice que se crea una nueva categoría de salario en la Constitución, básicamente. ¿Verdad? Nosotros hemos tenido, los economistas conocemos el salario mínimo que existe y es el mal menor. Sin ese salario pues tuviéramos otros problemas complicados en la economía. Pero la Constitución no nos trae la definición de salario mínimo. Nos dice que tenemos que ir a un salario digno y define el salario digno como aquel salario que le permite a una familia al menos vivir decentemente. ¿Qué es vivir decentemente? Bueno, también es discutible qué es vivir decentemente. Probablemente lo que sea vivir decentemente para mí no sea lo mismo que para usted, Miguel, o lo mismo que para Abelardo. Es difícil determinar qué es la dignidad. Es difícil determinar qué nos hace digno. Nos hace digno tener una vivienda, nos hace tener dignos acceso a TV cable. ¿Qué nos hace dignos? Es un tema complicado. Y como se lo ha definido, para que no quede en la discrecionalidad de la definición de qué es digno para mí o qué es digno para usted, es lo que una familia necesita al menos, pero fíjese, al menos para comprar una canasta básica. A ver, si me permite sobre eso exactamente, no solo lo que señalaba el economista Pachano, yo quisiera añadir una opinión de quien estuvo precisamente vinculado en la Asamblea de Montecristi con el régimen, el economista Guillermo Navarro Jiménez, que le pedimos una opinión precisamente sobre esto. Yo quiero ilustrar lo que dice el artículo 328 de la Constitución. Dice: la remuneración será justa con un salario digno que cubra al menos las necesidades básicas de la persona trabajadora, así como las de su familia. Será inembargable, salvo para el pago de pensiones por alimentos. Es lo que acabo de decir. El argumento del economista Navarro, que es una opinión adicional, dice: se está confundiendo entre salario que forma parte de la remuneración. El salario digno, al contener la expresión al menos, denota excepción o salvedad. Esto es que solo por excepción, por salvedad, el salario digno debería ser igual al costo de la canasta básica familiar, al salario mínimo y de ninguna manera igual. Incluso dice:
se pretende convertir en sinónimo al salario digno con remuneración? Bueno, existen varias criterios y varias posiciones, y es un tema debatible. Simplemente empecemos por debatir qué consideramos digno, ¿verdad? Es debatible. Entonces, para no caer en el campo de las sujeciones, la propuesta que el gobierno hizo, porque tengo que reconocer que los empresarios están a favor a medias o están de acuerdo a medias, y los trabajadores también están de acuerdo a medias. Es decir, no hay una respuesta consensuada, y muchas veces no se puede consensuar en todo, y el gobierno tiene que entrar a dirimir, ¿correcto? Entonces, ¿cuál es el concepto? El concepto es el que el salario, ya no tenemos un mínimo que es el salario mínimo, como óptimo, digamos, como propuesta de la Constitución. Tenemos que llegar a un salario que es aquel que permite a los miembros de una familia, por eso es importante saber el número de perceptores de ingreso del hogar, le permite a ese hogar poder consumir una canasta básica. Que la canasta básica cambia, como dice Abelardo, totalmente de acuerdo, y debe ser así, porque debe ir incorporando el tema de la inflación. No podemos tener una canasta básica estática. Y luego, que el número de perceptores de ingresos cambiarán cada mes. Por supuesto que no va a cambiar cada mes. La encuesta de ingresos y gastos, que es en la función a las cuales se determinó en su momento estos perceptores, será revisada ahora, y de ahí será revisada en 5, 7, 8, 10 años. Es decir, una vez que tengamos esa cifra, no es que va a ir cambiando día a día o mes a mes, no, imposible. Pues cómo se maneja una economía si el empresario tuviera que cambiar el número de perceptores de ingresos mensualmente. Eso no es así. Lo que sí es que tenemos una cifra actual, y que con la nueva encuesta pues se definirá otra que probablemente sea mayor que el número de perceptores que tenemos ahora, probablemente nos dirá que es el mismo. No puedo saberlo todavía a ciencia cierta. Lo importante es la definición, y luego lo otro es transparentar, y ahí es donde no están de acuerdo los trabajadores, que se transparente cuál es el salario real que ganan los trabajadores, porque es por eso es tan difícil esta posición y encontrar un equilibrio. Por un lado, los trabajadores dicen, no me toquen, yo no quiero que me contabilicen cuál es mi salario real, quiero que mantener mi básico unificado y los décimos por acá y los fondos de reservas por acá, etcétera. Los empresarios están de acuerdo en que se defina o que se transparente cuál es ese salario real con todas las prestaciones. Porque al final suma todo eso, ¿no? Correcto, pero nosotros los trabajadores no están de acuerdo. No, ministra, no me toquen mis décimos, no nos toquen acá, y además no me toquen los perceptores, y cada trabajador tiene que llegar con su salario a poder, digamos, alcanzar la canasta básica, que serían 500 y pico de dólares, y manejable para nuestra economía un salario mínimo de esa naturaleza. Entonces el gobierno propone y dice, el salario digno será igual a la canasta básica que determine el INEC, dividido por el número de perceptores del hogar, 1.6, eso en septiembre nos daba como a $336. Luego dice, todo esto que el trabajador recibe es parte de cómo se llega. No es que mensualizamos ni nada por si acaso, sino que suma todo esto y dice, esto es parte de lo que necesitamos contabilizar, es un tema contable, para llegar a ese salario digno. Y nos queda una diferencia de 30 o de $20, ¿verdad? Entonces, ese 30 o $20, ahí llega la discusión con el sector privado. Hasta ahí estamos de acuerdo con el sector privado. Más o menos, unos dicen, no, que porque en la canasta está el licor, que porque dicen que hay licor, no creo que haya, que por qué están los cigarrillos, que por qué está el TV cable. No están esos temas en la canasta básica, pero la gente tiene derecho a comentar, ¿no? Tiene que informarse mejor, pero esos son los tipos de comentarios que he recibido también del sector empresarial. Economista Pachano, frente a esas observaciones que ha hecho la ministra, ¿cómo articular esto que ha sido un objetivo, el Código de la Producción, y sobre la base de estos temas primordiales como constituye el salario digno? De escucharle a Natalie, yo diría, inclusive profundizo más el análisis sobre la inconveniencia de introducir este tipo de definiciones que no son certeras, que no son fijas, que no son claras en la política económica y en la relación de los factores de la producción. ¿Por qué eso? ¿Por qué? Mire, la productividad, Natalia es economista, la productividad de la mano de obra no es uniforme. 2, la productividad de las unidades productivas no es uniforme. No es lo mismo una empresa grande que utiliza alta tecnología, que tiene economías de escala, que una empresa pequeñita en la cual requiere de gran cantidad de mano de obra para poder llevar adelante sus actividades. Por eso el Ecuador tenía diferentes salarios mínimos, por las diferencias que hay en los niveles de productividad. La productividad de un artesano no es la misma que de un gran industrial.
Para los grandes industriales o para los grandes comerciantes, el salario digno no les afecta, en absoluto. No están preocupados sobre el salario digno porque en realidad la remuneración que están pagando a sus trabajadores supera el salario digno. El problema está en que con el Código de la Producción se quiere promover pequeñas y medianas empresas. El Código de la Producción lo que dice es, uno de mis objetivos es democratizar la estructura productiva del Ecuador, hacer que hayan más empresas, hacer que no haya una concentración de capital, que se abran las empresas, que hayan más accionistas, y vamos a buscar mecanismos para ello. Sin embargo, en el caso del salario digno, a quienes se les va a afectar con mucha mayor fuerza son a las empresas pequeñitas, porque le dicen, usted tiene que tener más o menos la misma productividad que la grande, y si no logra pagar el salario digno, usted tiene que compartir ya no el 15% de sus utilidades, sino un porcentaje mayor, para poderle dar el salario digno al trabajador y su familia. Aquí no está en discusión el concepto, yo diría, el principio básico de una vida digna. No, yo empecé diciendo que, ¿quién puede discutir esto? Oye, si mañana, ¿por qué no le ponemos $1,000? Y simplemente le pongo para radicalizar el punto de vista. ¿Por qué no le ponemos $1,000 de ingreso de salario mínimo a los ecuatorianos? Sí, le podríamos poner. El problema es que vamos a ocasionar una catástrofe productiva porque un montón de unidades de empresas no van a poder pagar los $1,000. Van a quedar muy pocos sometidos a un sistema de esa naturaleza y muchos empobrecidos, porque la economía no da. Nosotros producimos entre todos los ecuatorianos, $60,000 millones al año. Y somos 14 millones, dice el INEC, que espera que salgamos del censo. Eso da más o menos un producto per cápita de $300 por mes. Producto per cápita, que quiere decir valor agregado en promedio entre todos. Entonces no podemos nosotros generar relaciones salariales mayores a la productividad que tiene la economía. Y universalizar la productividad es un problema que va en contra de una realidad diferenciada de la sociedad. No es los $20, porque si fuera por $20, ¿quién va a estar discutiendo realmente un tema de esa naturaleza? El tema es que esas unidades productivas pequeñitas no encuentran el incentivo en este campo particular. Tema de productividad. El otro tema, lo que dice Natalie, ahí está la discrecionalidad de la discusión. Empezamos ya a discutir si el factor de 1.6 vale o no vale, y si es que vale o no vale la composición de la canasta básica. Esa es una discusión que se va a profundizar conforme avance el tiempo, porque ¿qué van a decir los trabajadores? Oigan, el factor no es 1.6 sino 1.4. Porque si le modifican al factor, benefician el ingreso de los trabajadores. ¿Qué van a decir los empresarios? No es 1.6, es 1.8, porque con eso bajan la presión. ¿Qué van a decir en el tema de la canasta básica? Los empresarios van a decir, saquen estos productos. Los trabajadores van a decir, pongan estos otros productos. Entonces la discusión la vamos a tener en un campo en donde la discrecionalidad puede jugar para negociaciones políticas. Porque la canasta básica, lo que dice Natalie es absolutamente cierto. La canasta básica puede ser configurada en función de lo que nosotros establezcamos internamente como lo básico o lo necesario. Hoy día puede ser A, mañana puede ser B. Y eso es lo que le enturbia a este concepto del salario digno. Porque para el inversionista, el concepto de cómo se va a definir está fuera de su control, de su capacidad de gestión, de su decisión. Y si queremos democratizar nosotros la economía, tenemos que a las unidades pequeñitas darles otro ambiente, un ambiente distinto de desarrollo de sus actividades. Aquí, cuando uno ve en perspectiva, y ahí, por ejemplo, el tema del desempleo, a mí me preocupa profundamente porque en los últimos 4 años la población económicamente activa no ha cambiado. No ha crecido, Natalie. Son 3.200.000 y pico, 3.260.000. En el año 2007, 3.200.000 y pico de mil. En el año 2010, la misma cantidad. ¿Qué pasó con la población? Okay. ¿Dejó de crecer la población? No, o dejó de buscar trabajo, o se nos fueron.
La tasa de matrícula superior ha subido. No, sí, todo eso ha subido. Ha subido también el número de perceptores del bono de desarrollo humano. Te explico. 1.200.000 eran antes, ahora es 1.600.000, 1.700.000. Entonces, a mí, si todo eso sube, ¿por qué no sube la población económicamente activa? ¿Qué quiere decir? En las discusiones técnicas con la gente del INEC nos dicen es que aquellas personas que dicen que dejaron de buscar trabajo están fuera del mercado laboral. Oye, pero son personas que están ahí, están desocupadas y todo. Y haciendo números, ahí hay 400.000 personas que no cuentan. Entonces, claro, la tasa real de desempleo no es 7.4, es más. Y Natalie dice, sí, es que ese es un indicador menor que de los años anteriores. Claro, pero es que cambiamos el concepto de que es desempleo en el Ecuador. Entonces, como no hay una normalización de la función, uno no puede comparar con periodos anteriores. Pero sí hay un problema. Y eso haría parecer que ha bajado. En el fondo, claro, es que en el fondo hay un problema social. Una contrarréplica rapidita. Aunque tomara las dos metodologías, las diferencias son amplias. O sea, no estamos hablando de diferencia de un puntito o de medio punto, de 1 o 2, las diferencias las diferencias son amplias, ¿no, Abelardo? Yo puedo mostrar la cifra de las tasas de desempleos en el gobierno, por ejemplo, del presidente Gutiérrez, pues, o sea, no estamos yéndonos muy atrás. Claro, pero viene el concepto, y ahora, ¿por qué dejó de incorporarse gente al mercado del trabajo? Bueno, lo comento. No es cierto, lo vamos a discutir más, pero la verdad es que hay angustia, hay un problema social. Yo no estoy diciendo que el Ecuador está quebrado y que este es un desastre de país. No, Natalie, no tengo esa visión. No estoy en eso. Pero sí creo que es un país que pierde oportunidades. Y las tasas de crecimiento del Ecuador son absolutamente insatisfactorias. Hoy estoy preocupado por otro elemento, que ya la ministra King nos está advirtiendo. Y que con este código de la producción se pueden aplicar políticas realmente restrictivas al comercio exterior. ¿Por qué? Porque tú decías, y con razón, la economía no petrolera está creciendo mucho mejor que en años anteriores, sí, pero es una economía que crece con consumo, no con inversión. Está creciendo con consumo y está creciendo con gasto público. Y el gasto público se está sustentando ahora, Natalie, en la recreación de endeudamiento. Y yo hablaba del endeudamiento y de la decisión del país de aceptar arbitraje internacional, que es constitucional, y en eso yo coincido contigo, pero que es una contradicción conceptual con lo que estamos buscando o lo que el país está buscando en el Código de la Producción. En el Código de la Producción se está queriendo garantizar al inversionista. En la Constitución se le garantiza al acreedor, no al inversionista. Porque el inversionista, según la Constitución, no tiene derecho a arbitraje internacional. El acreedor sí. Entonces yo digo, ¿qué modelo quieren construir? En economía, todos los experimentos que ha hecho América Latina han sido extraordinariamente creativos. Pocos con resultados de largo plazo, poquísimos con resultados de largo plazo. Y América Latina entendió que tiene que manejar esto con un realismo muy claro y acercando todas las fuerzas económicas, al trabajador, al empresario, al Estado, sin que el Estado se entrometa y sin que pierdas el equilibrio en la relación empresario y trabajador. Yo no conozco de un nuevo modelo, Natalie, yo no conozco que tenga éxito en el mundo. En el mundo, los modelos que tienen éxito son aquellos que tienen reglas permanentes. Inclusive tú conoces perfectamente eso porque hasta hay 2 premios Nobel a los cuales les dieron la categoría de tales porque sacaron un estudio que decían reglas y no discreción y reglas con estabilidad. Y tú sabes, y como tú eres una persona que te gusta investigar, sabes que eso es así. Entonces, aquí en el código, por ejemplo, en el Código de la Producción, entre las cosas que hay el COMEX, este nuevo Comité de Comercio Exterior, va a poder dictar políticas crediticias para la banca pública. No, para nada. Ah, no, claro, te leo un artículo. ¿No? Claro, una de las facultades del COMEX es determinar políticas de crédito de la banca pública. No, eso es del Consejo de Política Económica. El Consejo de Política Económica, como lo es ahora... que me equivoque de consejo, pero como es ahora. Pero Abelardo, eso es lo que sucede en este momento. El Consejo de Política Económica lo preside la ministra King. Sí, pero ¿cuál es el tema? Nuevo. Es que ¿cuál es el tema, Natalie?
están desnaturalizando la organización del Estado. Las ministras o los ministros, porque ahora tengo que hablar en femenino y en masculino. Políticamente correcto. No, pero desde el punto de vista del castellano incorrecto. El lenguaje incorrecto. Pero quiero que te digo, los ministros pierden fuerza, pierden representatividad política. ¿Por qué? Porque, mira, aquí en la exposición de motivos de este proyecto hacen una crítica muy dura al respecto del modelo desarrollado durante la dictadura militar de la década de los 70, porque dicen que el tamaño del Estado creció con agencias y con organizaciones paralelas al Ejecutivo. Y ustedes están haciendo lo mismo. No, para nada. Discrepo totalmente, pero me tocará en mi turno aclarar. Todas esas comisiones y todas esas cosas que hay. Entonces, mira, a ver. yo lo que te digo es, uno encuentra aquí, porque el Código de la Producción abarca 5 o 6 campos, 5 o 6 materias. Constitucionalmente no sé si esto está permitido o no, porque en la Constitución dice que cada ley tiene que tener una sola materia, pero no me voy a meter en eso. Dejo simplemente tengo 11 puntos que contestar. Pero está bien, mientras más tengas que contestar, te demuestra que las inquietudes son. Pero fíjate, te hablaba yo de comercio exterior. El año que va a concluir, que es este año 2010. Según el propio Banco Central, las importaciones tienen un crecimiento en valor real del 9.7% y las exportaciones del 1.8%. ¿Hay un problema de balanza comercial? Hay un problema de consumo. No hay inversión. ¿Cuál es el factor? No, sí hay inversión, pero ya vamos a hablar. Hay una inversión inclusive mal calculada, si tú quieres, porque hay problemas conceptuales. Pero bueno, ese es otro tema de discusión. Pero el problema es que en un país que tiene una bonanza externa fenomenal, porque como nunca el Ecuador ha tenido estos años buenos precios internacionales. La crisis nos afectó, pero tampoco nos afectó de una manera decisiva, para fortuna nuestra, porque nosotros no tuvimos una matriz de producción de productos industrializados, sino nos quedamos en las materias básicas, fundamentales. Y ahora el mercado es de materias básicas o fundamentales. Yo estaría pensando, te digo con toda sinceridad, en cómo hago para que en el Ecuador haya más soya, más palma, más arroz, más azúcar, más productos básicos, porque los precios de los mercados internacionales son fenomenales. Y yo no estaría pensando en industrializarlos. No, hoy día yo quisiera vender muchísimo más de eso. Mientras hace el otro también. A ver, lo otro vendrá por añadidura. Eso es lo que ha pasado en América Latina. Vienen los precios altos, tenemos bonanzas temporales y no agregamos valor. Estas condiciones, la nueva estructura productiva mundial va a darte una realidad distinta a la que hemos tenido. Los países emergentes hoy día tienen peso en el mundo, antes no lo teníamos. Totalmente de acuerdo. Entonces cambió eso y creo que nosotros, fíjate, con los agricultores deberíamos estar sentados diciendo, oigan, ¿por qué no siembran más? Y por el otro lado, la ley de tierras está restringiendo el tamaño de las propiedades. No hay ley de tierras todavía, Abelardo. Pero está el proyecto. No, tampoco hay proyecto. Ya te voy a comentar sobre ese tema. Bueno, pero entonces, ¿qué leemos? No hay proyecto de ley. A ver, empiezo por esto porque es un tema que es un fantasma. Sí, porque Abelardo ha planteado temas realmente interesantes de debatir. Lo que le ruego es que seamos precisos para ¿Cuánto tiempo tenemos? Responda todo lo que usted tiene. Ok. Empiezo por este tema que sí es un fantasma que ronda en el sector empresarial y que quiero aprovechar la oportunidad que me da Abelardo de ser muy categórica en el tema. El gobierno no tiene todavía un proyecto de ley de tierras. Estamos empezando la discusión al interior del Ejecutivo. Lo que existe es una comisión de soberanía alimentaria en la Asamblea que contrató a una ONG, a una consultora y que estableció un informe. Solo por la salida de este informe ya se ha armado pues toda una serie de elucubraciones alrededor. Ni siquiera es una ley que está priorizada en la agenda de leyes a enviar en el Ejecutivo en los próximos 6 meses. Le digo al sector empresarial, al sector productivo, en los siguientes 90 días nos vamos a concentrar en el reglamento del Código de la Producción, que como es un elemento fundamental del accionar político de mi ministerio, los dialogaremos. ¿Va a ser solo un reglamento o varios? Dos reglamentos. Estamos pensando en 2 reglamentos. Uno de aduanas para dejar claramente aduanas y todo el resto de inversiones. Un comentario, un puntito sobre aduanas. ¿Por qué vuelven a reservar la información de aduanas, devolverle secreta? Lo apunto para el secretismo aduanero dio lugar al contrabando. Es uno de los factores. Lo comento luego. Entonces,
en el tema de tierras. No es un tema que está priorizado, está priorizado, pero no está para discusión en los próximos 90 días. Lo tenemos que discutir al interior del Ejecutivo, lo tenemos que consensuar, tenemos que discutir con profundidad el tema del modelo agropecuario que queremos tener. Estoy de acuerdo con la visión ministra, de Abelardo. Sí que sea un proyecto, sí sería bueno enviar mensajes de confianza, de que ese proyecto va a ser desbaratado. Yo no puedo decir que va a ser desbaratado. Eso sería no tener una visión democrática y no tomar eso como un insumo si en la hay discusión. Términos que pueden asustar, puede generar desconfianza y resquemor. Lo que genera a la gente temor es el tema del límite de las 500 hectáreas. Digámoslo con claridad, pues. Principio de propiedad. Este es un tema. Hay que discutirlo. Obviamente hay actividades agropecuarias que necesitan economías de escala. No es lo mismo la agricultura de sustentación o la agricultura campesino familiar que la agricultura empresarial de exportación. Hemos dado claras muestras al país que somos gente sensata, gente técnica, que analizamos las cosas y en su momento lo discutiremos y lo haremos. Pero si traemos todos estos temas a la discusión pública sin que hayan pasado por el debido diálogo, obviamente que crean una serie de incertidumbres, pero no la crea el gobierno nacional. Eso quiero dejarlo con claridad. Ahora voy a tratar de organizarme para discutir todos los temas interesantes que Abelardo ha planteado en la discusión. Y voy a empezar por lo último y por las tendencias en el mundo. Obviamente China está creciendo este año a una tasa del 9%. El Banco de Desarrollo Asiático subió la tasa de crecimiento para las 44 economías, donde yo sí creo que hay un modelo de desarrollo distinto. Y yo creo que al final del día todos tenemos una ideología económica, una ideología política, y yo sí creo que no hay una sola manera de desarrollarse en el mundo, y no hay recetas que se puedan transferir automáticamente de un ambiente al otro. Y los asiáticos son un ejemplo de haber hecho las cosas en una manera heterodoxa y distinta. Si usted ve Corea ahora, por supuesto que Corea es una economía abierta, orientada a la exportación, con unos grandes niveles de tecnología, pero no necesariamente fue así su desarrollo. Y hay una amplia discusión al respecto. Y yo creo que hasta los economistas más ortodoxos, o los que fueron ortodoxos en su momento, y yo tengo una influencia muy fuerte de un economista muy conocido, que es Danny Rodrik, reconoce con claridad la necesidad de superar inclusive la lista aumentada del consenso de Washington, donde había una serie pues de recetas, y ir a un análisis muchísimo más profundo e individualizado de las estructuras y de las raíces de los problemas de cada país. Entonces, si hay terceras vías, el molde no le queda a nadie bien. Cada país debe tener su propia receta de desarrollo. Entonces, en ese sentido, las economías asiáticas y las economías, sobre todo China e India, están realmente hablando del desarrollo mundial. La tasa de crecimiento esperada sigue en niveles de entre el 10 y el 11,5% para los siguientes años. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a seguir teniendo materias primas al alza. ¿Qué quiere decir eso? Que el precio del petróleo no va a caer de los límites que tenemos. Entonces, no hay ningún elemento que nos haga presagiar un futuro que no sea de oportunidades para América Latina y de oportunidades para el Ecuador. Y de hecho lo estamos haciendo. Creemos en una política agropecuaria. Creemos que Ecuador tiene una gran posibilidad de aprovechar todas esas interesantes precios que de alguna manera nos afectan positivamente, pero que de otra manera nos afectan negativamente. Recordemos que importamos derivados, recordemos que también importamos algunas materias primas en las cuales nosotros no tenemos las economías de escala para producir de manera eficiente en temas de cultivos muy extensivos como los cereales, por ejemplo. Entonces, reconozco eso, pero cuidado, caemos en la trampa de caer en esa bonanza que de hecho la estamos aprovechando. Nuestras exportaciones no tradicionales han crecido muchísimo y nuestras exportaciones tradicionales también. Pero cuidado, caemos en la trampa de la comodidad, de lo que más fácil es, porque esta tierra es bendita y Ecuador es una tierra hermosa y bendita de una productividad agrícola realmente espectacular, donde hay que hacer mucho para mejorarla, pero que se cuenta con un clima de partida excepcional, donde podemos cultivar casi todo el tiempo del año, pero cuidado, nos olvidamos de las tareas que tiene pendiente la estructura productiva del país. Coincido totalmente con Abelardo en que la productividad es heterogénea en el país. Tenemos una brecha estructural de productividad entre sectores.
y entre actores económicos. La CEPAL publicó hace unos 4 meses, justamente fui invitada a participar en el debate del documento, un documento que dice la hora de la igualdad en América Latina, y explica el problema de la baja productividad de América Latina en comparación con países desarrollados, y habla pues de una brecha interna y una brecha externa. Ahora, te voy a ser muy franca, Abelardo, yo también estaba preocupada por el tema del salario digno en las microempresas, y realizamos varios estudios y realmente encontramos información que es realmente sorprendente, porque resulta que en estos 3 años las que más mejoran productividad son justamente los actores más pequeños. Las pequeñas en promedio, y tomando el salario, que es la única proxy que tenemos para poder medir productividad en este momento, tomando el salario medio promedio por sector y por actor económico, encontramos que las MIPYMES crecen a tasas superiores a las grandes en productividad. Es decir, los actores económicos están mejorando su productividad en tasas superiores al 15% en el periodo. Justamente escribimos un artículo sobre esto, está publicado en nuestra página web, a disposición de los lectores. ¿Cuáles son las hipótesis a comprobar? Yo no puedo decir que efectivamente es así. Mejor acceso a crédito, mejor acceso a tecnología, mayores posibilidades de transferencia tecnológica, un entendimiento de que tienen que unirse y cooperar entre ellas. ¿Podría eso atarse a un accionar del sector público? Pero hay que investigar. Hay varias hipótesis de por qué esa productividad estaría subiendo. La pregunta del millón es, ¿qué sociedad queremos construir? ¿Queremos construir que estos actores pequeños basen su productividad en bajos salarios, o queremos que estos pequeños actores mejoren su productividad en base a mejor acceso a los factores de producción, a que estos sean más baratos, a mayor tecnología, a mayor innovación? Haremos una evaluación rigurosa de aplicación del salario digno después de que este se implemente, y veremos si hay problemas en ese sector. Yo creo que hay que tener la apertura de analizar lo que tú mencionas. Podría ser. Las cifras que hemos revisado no nos dan evidencia de que podría manifestarse un problema en ese sentido, más aún cuando hay una acción pública estratégicamente dirigida a ese segmento, con crédito subsidiado, porque hay que decirlo, es crédito subsidiado, con transferencia tecnológica subsidiada, con programas de emprendimiento y de innovación específicamente dedicados. Es decir, le estamos subsidiando a ese grupo por ese lado. Y ahí creo que discrepamos, porque los subsidios no necesariamente son malos. Bien aplicados pueden que... Yo creo en subsidios, pero realmente bien focalizados. Los subsidios del Código de la Producción a mí no me parecen adecuados, pero es otro tema. Ya, entonces bueno, el Código no crea subsidios, crea incentivos, y yo creo que hay una diferencia en la forma de que tú defines los unos y los otros. Entonces, era de la población económicamente activa que observó el economista Pachano. Ya voy a aquello. Es que el tema del salario digno es un tema realmente importante de dejarlo lo más claro posible. Luego, tú hablabas de un tema que creo que también es interesante desmitificar. O sea, el tema de discrecionalidad, si se le está quitando, se está creando N consejos, burocracia, si le está quitando poder a los ministros o no se le está quitando poder a los ministros. Y el frente externo, que me parece un tema realmente importante de debatir. Bueno, nosotros, el gobierno desde hace 3 años definió una manera distinta de trabajar. Definió que para la sinergia de las políticas públicas era necesario tener consejos de políticas públicas. Básicamente, yo te voy a mencionar de 3: el Consejo de Desarrollo Social, que en su momento presidí, el Consejo de la Producción, que presido ahora, y el Consejo de la Política Económica, que preside la ministra King, que son los que más interactuamos. Hay otros, el Consejo de Seguridad Interna y Externa, etcétera, etcétera. Entonces, esto ya es una manera de trabajo. Eso no quiere decir que le quitas empoderamiento a los ministros, quiere decir que coordinas, porque la manera en cómo trabajaba el Estado antes, que cada ministro era un silo, en formas de silos, ¿no? Aislados, donde se duplicaban programas, se duplicaban iniciativas, cada quien iba por su lado, y no había una agenda sectorial que permitía la armonización de las políticas públicas. Yo eso no lo veo negativo, lo veo extremadamente positivo. Eso no le quita al ministro sus capacidades ni competencias, pero debe haber el Estado está para coordinar, para generar acción colectiva. Si no coordinamos, las acciones públicas pierden su potencia. Yo encuentro este tema innovador, y además déjame decirte que en otras partes del mundo lo comienzan a ver como una experiencia interesante y la van a relevar a nivel internacional. Luego, el frente externo. Yo quisiera decirte que el tema del consumo como uno de los motores de la economía no necesariamente es malo cuando se desborda. Pero si tú analizas la economía desde la dolarización, ese ha sido el motor, Abelardo.
Sí, me gustaría mostrarte la serie de aporte del consumo al Producto Interno Bruto. No estamos en niveles muy arriba de eso. El 2008 efectivamente se fue de la mano y por eso tuvimos que tomar las medidas de frente externo. El 2010 se está yendo más. Pero no relativamente. Te cuento cuál es el problema del frente externo para dejarlo claro también a los oyentes. Las importaciones que más crecen no son las de consumo, son las de combustible. Importamos $800 millones de diésel más y estamos averiguando por qué. Eso corresponde a los sectores estratégicos. Gran parte puede ser por el tema del estiaje, pero nos queda todavía dudas. Podríamos tener un problema de precios relativos en el diésel, hay que analizarlo. Otro motivo para tratar ese tema. Solo para darte un elemento. El IVA de importaciones este año crece el 22%. Totalmente de acuerdo. Y los combustibles no tienen IVA. Ya, pero Entonces, yo lo que te quiero decir es, hay un problema de estructura de consumo con un gasto tan fuerte y acentuado en gasto corriente, porque hoy día tú tienes en el presupuesto del Estado 10,000 millones más o menos de gasto corriente ahí, y tienes ese mismo, un poquito menos de recaudaciones tributarias. El problema es que la estructura del consumo te está generando una demanda de bienes importados que no lo vamos a poder sostener. La ministra Kim dice que va a tener que analizar nuevamente la incorporación de medidas cautelares al comercio. Eso, no son medidas cautelares y esa es una decisión que se toma en el ámbito del COMEX y que yo presido. Y obviamente es muy importante la posición de la ministra de Política Económica porque ella está a cargo del tema de los equilibrios macroeconómicos. Pero creo que hay medidas creativas. Por ejemplo, el programa del Banco del Pacífico al 5% de crédito para vivienda ha sido un éxito. La gente está ahorrando porque resolvió un problema de mercado. Hay un segmento de 23,000, 25,000, hasta $30,000 que a las tasas del 10 o 11% la gente no pudiera financiar. Podríamos estimular muchísimo más ese programa de crédito que ya ha colocado 40, 50 millones de dólares para que la gente, en lugar de comprarse el tercer blue jean importado o la quinta o el tercer plasma en la casa, pues ahorre para un tema que además generará empleo interno. Y no tenemos una disyuntiva entre empleo, porque tú recordarás que todo desbalance en el frente externo y medidas restrictivas que tomamos afecta al empleo. Entonces, hay medidas creativas, hay medidas y estamos analizando ese tema. Me preguntabas algo en particular que el creo tema que que señalaba el economista Pachano sobre la población económicamente activa. ¿Qué ha pasado? Ese es un tema interesante. A ver, y desmitifiquemos también algunas cosas, porque fui parte también de cuando se diseñó el bono de desarrollo humano en su momento. El bono de desarrollo humano de partida no se podía llegar a toda la población que era pobre. Se tomó una restricción en función de la caja fiscal que existía en ese momento. Lo que hizo la nueva encuesta del bono de desarrollo humano, que se hizo una encuesta de hogares hace 2 años, lo que hace es reconocer la realidad que nunca se reconoció totalmente. Es decir, cuando se hizo la lista primera del bono de desarrollo humano, y eso hay informes, tú lo puedes confirmar, Abelardo, se tomó una línea, la línea de pobreza estaba en 50%. No recuerdo exactamente, voy a dar un ejemplo. La línea de pobreza estaba en 50%, pero no había recursos para hacer la transferencia al 50%. Se decidió bajar a los 2 quintiles más pobres, pero no necesariamente se llegó a todos los pobres. Entonces, lo que hizo es este bono, esta lista nueva del bono, es llegar a todos los pobres que correspondían de acuerdo a la línea de pobreza de cuando se lo estableció. Y además quiero aclarar que estamos realizando protección social a los mayores de 65 años, que antes no existía, y no por pobreza, sino al que no tiene un seguro social. Y me parece que como sociedad es lo mínimo que podemos hacer. O sea, proteger a aquellos que no tienen ningún mecanismo de protección. Yo eso no pero es que te referiste al número. Yo estoy dando explicaciones de por qué el número. No, la población económicamente activa. Pero hablaste del bono. Luego vamos al tema de la población económicamente activa y el cambio que hace el INEC no es un cambio para que el gobierno se luzca con las cifras económicas. El cambio que hace el INEC es una normativa internacional, no es una normativa antojadiza del director del INEC, pues. O sea, quiero dejar esto en claro porque no quiero que quede la percepción de que se cambian las cosas porque nos parece a nosotros, además, como economistas, que debemos cambiarlo de esta manera. No, porque hay una convención internacional para medir las estadísticas de esta manera y hacer las nuestras comparables. Fue una decisión difícil de tomar, Abelardo, entre poder compararte con como todo el mundo se está comparando, o mantener unas series que permitieran la normalización. Y económicamente se puede normalizar y se puede presentar la serie. Ese no es ningún problema. La pregunta que tú dices es una pregunta muy interesante. ¿Por qué la población económicamente no activa? Una de las hipótesis que estamos manejando y explorando son hipótesis, y a mí sí me gusta decir esto con franqueza,
tengo la humildad de no aseverar categóricamente nada que no tengo prueba para decir que es así, no como otros que fungen de académicos y lanzan tesis que después tienen que echar para atrás, como en los temas de pobreza. Una hipótesis que manejamos en el gobierno, porque vemos que hay la matrícula de universidad nos sube impresionantemente, nos sube casi 12 puntos. Entonces, una de las hipótesis que estamos explorando es realmente si la gente no demuestra interés de ir al mercado laboral porque está estudiando. Esa podría ser una de las hipótesis que explique eso. El nivel del bono de transferencia que hacemos en el bono de desarrollo humano es básico, es pequeño y ese debería ser pues el fin de para que no genere desincentivos en la gente de buscar pues ocupación. Entonces, estábamos haciendo un estudio. Cuando terminemos de hacer el estudio con volvemos a debatir. Lo volvemos a debatir. Economista Pachano, sus últimos apuntes sobre esta respuesta de la ministra Celi. No, yo sobre algunos temas yo creo que podemos seguir discutiendo. El tema de que el Estado sirve para coordinar y regular, nadie lo va a discutir. Es así, pero una cosa es regular y otra cosa es imponer. Una cosa es regular y otra cosa es fijar. Y creo que ahí tenemos una discrepancia conceptual. Yo creo que un Estado que sabe regular, una economía de mercado y una democracia plena funcionan perfectamente. Entonces, las tres cosas tienen que venir en el paquete. Necesitamos estabilidad política, seguridad política, certeza económica, respeto a las leyes, instituciones que nos den a nosotros seguridad y vamos a tener resultados. Este es nuestro país, no nos vamos a ir de él. Le queremos a nuestro país, sabemos lo que vale nuestro país. Modelo asiático. El modelo asiático es el modelo de mercado. Es un modelo de mercado en donde el Estado lo que hizo en las primeras etapas, cuando el mundo todavía era cerrado, les dio protecciones a sus actividades, pero que luego les abrió. Los asiáticos respetan las condiciones de mercado y hoy día están entrando a las organizaciones mundiales. China ya está en la Organización Mundial de Comercio. No lo estuvo. Una economía liberal. Claro, no estuvo antes porque no le convenía por la estructura, el tamaño de la economía. Pero es una economía que aprovechó salarios bajos, inclusive indignos. Hasta ahora los salarios chinos son indignos. Pero no es nuestro modelo el chino, por si acaso. No es nuestro modelo el chino. Pero el coreano también fue indigno. Hubo una época, no tenían petróleo. Bueno, sí, pero fue un modelo indigno. Aprovechó la mano de obra barata. Yo lo que digo es, uno no tiene que sostenerse en la explotación y misericordia de la mano de obra. No. Pero lo que nosotros tenemos que hacer es un gran esfuerzo para encontrar una estructura productiva en donde aprovechemos las habilidades de nuestra mano de obra y le preparemos a nuestra mano de obra. Le demos opciones al empresario y al trabajador. Yo lo que siempre he dicho, ¿de qué sirve tener 100,000 empresarios si no hay trabajadores? ¿O de qué sirve tener 1,000,000 de trabajadores si no hay empresarios? Los dos tienen que convivir. Sí, el modelo marxista demostró que el mundo es mucho más generoso y puede llegar a relaciones mucho más de largo plazo de las que él creía que podían haber a través del conflicto de interés. Aquí no, aquí nos acercan los puntos comunes. Y en ese sentido, los esquemas básicos de desarrollo son los esquemas que respetan las reglas establecidas a mediano y largo plazo. Si nosotros, por ejemplo, escogemos que no nos interesa desarrollar determinado tipo de actividad, bueno, no lo hacemos. Ponemos las barreras en donde están. Pero uno no puede tener ambivalencias en el tratamiento de la cosa. Yo sigo creyendo que al gobierno le cuesta, como gobierno, y como movimiento político, le cuesta aceptar que las actividades privadas tienen un rol fundamental en el quehacer del desarrollo nacional. Por eso ese tratamiento duro a la inversión en la Constitución. Por eso ese tratamiento complicado a aceptar que el inversionista extranjero pueda ser bienvenido en las condiciones en que a nosotros nos interesen, pero dándole seguridad a ese inversionista. Natalie dice, queremos nosotros desarrollar minería y estamos en este proceso, sí, y es posible que se logren concretar los contratos que están en este momento de negociación, pero de lo que yo les he escuchado a ellos, el tema que les da la vuelta a la cabeza es cuál va a ser el mecanismo de protección a esa inversión que van a poner en funcionamiento en el futuro.
Y la minería no nos va a dar gran cantidad de empleo directa, pero sí nos va a dar unas economías externas, como nos ha dado el petróleo. En el petróleo directamente trabajan pocos, pero la cantidad de recursos que derrama el petróleo en favor de las otras actividades es lo que realmente genera esa externalidad poderosa. Entonces, yo personalmente sigo aquí con un problema de duda por las contradicciones que tiene el gobierno en tratar de encontrar una fórmula de comportamiento de política económica que sea consistente con la solución de los temas sociales. Natalie sabe los problemas sociales, las dificultades que hay en el tema de la pobreza. Yo a los indicadores dejo en donde están. Yo entiendo la crítica que ha hecho Natalie, le leí en alguna revista respecto a ex compañeros, pueden decir, del proyecto Alianza País, sobre la forma como ellos están haciendo el análisis de pobreza. Pero la verdad es que hay una realidad social complicada y esa realidad social solo se va a arreglar si nosotros logramos que todos los sectores económicos y sociales del país converjan en su visión del futuro del Ecuador. Mientras el inversionista crea que todavía aquí las cosas no están tan claras, no vamos a resolver los problemas sociales. Y eso Natalie lo sabe. Yo le entiendo lo que está buscando hacer, comprendo eso, y lo que yo le estoy diciendo es que el ambiente todavía lo vemos cargado de algunas nubes que no son muy adecuadas. Bueno, yo quiero agradecer la participación en este debate de la ministra de Coordinación de la Producción, Empleo y Competitividad, economista Natalie Celi, y el economista Abelardo Pachano, para esclarecer unos temas de palpitante interés en este debate, que por cierto respetamos las opiniones. Nuestro afán ha sido que se esclarezca aún más de cara a nuestros miles de oyentes un tema de palpitante interés. Miguel, muchísimas gracias por la oportunidad. Siempre es interesante debatir las ideas y yo creo que el debate nos ayuda a todos. Pero sí quiero dejar claramente que aquí lo que hay son dos visiones distintas alrededor de cómo manejar la economía. Y quisiera empezar por algo que me parece... Y eso es saludable, tener visiones distintas. Es saludable, enriquece, ojalá haya más. Enriquece el debate. Si el debate se lo hace con altura, creo que siempre nos va a enriquecer a todos los que participamos en el mismo. Y siempre te obliga a una reflexión en base al cual tú ratificas tus ideas o dices, bueno, no, quizás habría que explorar más alguna de aquellas. Quisiera empezar por algo que Abelardo dijo que me parece fundamental y que creo que ahí radica un nuevo comienzo en las relaciones públicos-privadas. ¿Y por qué digo nuevo? Ya lo indico. Abelardo dijo es que el movimiento Alianza País no le da lugar al sector privado relevante que le corresponde, y de allí esas contradicciones y de allí, pues digamos, el tratamiento de la inversión en la Constitución. Yo no puedo hablar por el movimiento Alianza País. El movimiento Alianza País tiene su secretario ejecutivo, pero sí puedo hablar por el presidente de la República y sí puedo hablar por nuestro gobierno. Y el presidente ha sido categórico. No solo ayer, ha sido categórico en los 5 foros que hemos tenido con el sector productivo, con su presencia, mientras yo he sido ministra coordinadora de la producción. Además, aclaro, no puedo hablar por periodos anteriores. Y creo que fue supremamente claro. Le habló al empresariado nacional y extranjero por 1 hora 10 minutos. Y creo que varias frases de su discurso, que además lo pueden encontrar en elciudadano.gov.es, el presidente dice, quiero dejar con claridad mi pensamiento y el pensamiento de la política económica del gobierno. Creo en el rol del sector privado, creo en un sector privado responsable, en un sector privado que cumple con las 4 éticas. Esa inversión privada siempre será bienvenida en mi país, y no solo bienvenida, protegida con lo que el Código de la Producción determina. Pero el Código de la Producción sí determina mecanismos de protección de la inversión y de sus derechos. Deja claro el respeto a la propiedad privada. Entonces, creo que esto es central, Miguel, pero es que no es menor, es fundamental. Y luego yo creo que hay elementos que podrían sonar contradictorios, pero no necesariamente son así. El manejo de la política económica, y ahora tú lo debes saber, cuando tú no tienes política monetaria, es complejo. Pero este es el mecanismo que los ecuatorianos han decidido tener. La dolarización tiene unas ventajas. Acabó el tiempo, ministra. 30 segundos. Y dentro de eso podemos. Creo que hemos discutido bastante. Bueno, muchas gracias a la ministra dos, ¿no? Natalie Celi y al economista Abelardo Pachano. Ustedes, amables oyentes, juzguen los contenidos de este programa de opinión. A los oyentes, gracias. Su sintonía. Volveremos en Controversia la próxima semana.